Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo un muy buen día. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania del día 22 de septiembre de 2023. Pero el día de hoy me gustaría iniciar el video no hablando sobre el frente en sí, pero sí hablando sobre otras noticias que tienen que ver con Ucrania, porque el gobierno de Kiev ha recibido dos noticias, una buena y otra que se podría considerar mala, y hablo específicamente de las noticias relacionadas a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y a su adhesión o su posible adhesión a la OTAN. Y quiero iniciar el video hablando sobre la primera de estas porque se ha comentado de que ya probablemente el próximo mes la Comisión Europea puede comenzar con las recomendaciones de negociación para lograr que finalmente Ucrania entre en lo que es esta alianza, esta unión entre países europeos, algo que, como bien sabemos, es algo que se ha estado tramitando hace mucho tiempo. De hecho, si nos vamos a la raíz del conflicto, o una de las raíces del conflicto entre Rusia y Ucrania, vemos que una de las grandes cosas que termina detonando la revolución del Euromaidán, que después terminó como si fuese una serie de dominós llevando a la situación que se encuentra hoy en día, vemos que una de las causas fue específicamente toda esta cercanía que estaba teniendo Ucrania con la Unión Europea, estos tratados comerciales y otro tipo de acuerdos que se estaban logrando entre ambos países y que luego fueron bloqueados. Y ahora vemos cómo después de 10 años, ya esto lleva tanto tiempo en gestación, vemos cómo finalmente Ucrania al parecer se está acercando a finalmente ser un país miembro de la Unión Europea. Recordemos que 4 días después de que Rusia declara su operación militar especial en Ucrania o empieza esta guerra, como le quieran decir, vemos que Ucrania hace esta solicitud para unirse a la Unión Europea. Y siempre todo esto quedó muy en el limbo, no se sabía mucho qué iba a pasar, porque claro, es muy difícil integrar un país a la Unión Europea, se necesita que haya un acuerdo bastante importante y es bastante complejo. Mucho se especulaba también sobre cuál puede ser la reacción de Rusia. Sin embargo, Putin en un momento en una entrevista afirmó que no tiene problemas con que la Unión Europea o que Ucrania se una a la Unión Europea debido a que no es una alianza de carácter militar, entonces por ese lado no tendría problemas. Sin embargo, hay otros detalles que por lo menos en mi opinión, y creo que hay bastante sustento para poder afirmar esto, hay otros detalles que pueden hacer que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea se haga muy difícil. Y hablo específicamente debido al bloqueo o intervención que puede venir de países que ya son miembros de la Unión Europea. Esto puede venir por varias razones, como lo es, por ejemplo, la preocupación de el costo que puede tener para la Unión Europea futuros posibles proyectos que ya se han comentado sobre la reconstrucción o también de la reestructuración de lo que es el país ucraniano, además de otros cuestionamientos que hay que giran en torno a la corrupción, que es relativamente común para el gobierno de Kiev. Recordemos que hace poco tiempo se despidió o se obligó a la renuncia de Alexei Reznikov, el ministro de Defensa de Ucrania, supuestamente por distintos escándalos de corrupción, y al parecer una de las condiciones para estas negociaciones es que Ucrania ya comience a trabajar para evitar o tratar de suprimir o solucionar estos problemas de corrupción que ya han perdurado bastante en este país a lo largo de también otro tipo de políticas que la Unión Europea va a querer que Ucrania comience a aplicar antes de que comiencen estas negociaciones de manera más profunda o antes de que se pueda hacer posible que Ucrania entre finalmente a la Unión Europea, que como bien sabemos es uno de los objetivos más importantes que tiene ahora mismo el gobierno de Kiev. Sin embargo, hay un detalle aún más importante y lo hemos comentado en los últimos videos, y hablo específicamente de el trigo ucraniano, que si bien podemos recordar, el trigo ucraniano no está a los estándares de producción, me refiero a por distintos elementos que se utilizan en su producción, como por ejemplo algunos pesticidas, si es que no me equivoco. Estos alimentos no están en el estándar europeo, pero quizá lo más importante es que estos alimentos, el trigo ucraniano es mucho más barato que el trigo de otros agricultores europeos.
lo que preocupa a distintos países de la Unión Europea, entre ellos quizá el más afectado es Polonia, debido a que tienen miedo a que el trigo ucraniano termine destruyendo la producción local, la economía local en términos de productos agrícolas, lo cual es una preocupación bastante importante y como bien sabemos el ministro de Agricultura, lo comenté hace un par de videos, el ministro de Agricultura polaco habló de que se vería difícil que Polonia termine aceptando la propuesta ucraniana de unirse a la Unión Europea sin que antes se pongan cierto tipo de barreras a la exportación de trigo ucraniano al resto de Europa. Esto sin lugar a dudas puede ser una traba importante, como bien sabemos muy bien lo importante que es la exportación de productos agrícolas para Ucrania. Sabemos que incluso llegaron a demandar a Polonia, que ha sido uno de sus mayores aliados en esta guerra, a las organizaciones internacionales de comercio debido a las barreras que han puesto al trigo, al grano ucraniano. Probablemente no lleve a mucho, pero nos muestra cómo Kiev está tan dispuesto a tensionar sus relaciones con aliados tan importantes por la importancia que ellos le entregan a lo que son los ingresos que perciben por las exportaciones de trigo y, como les digo, esto puede terminar siendo una barrera muy importante para que Ucrania finalmente se termine uniendo, porque obviamente algunos países de la Unión Europea van a preferir resguardar sus propios intereses y su propia economía local. Probablemente vamos a ver mucho de esto en discusión en el próximo tiempo. Polonia y Ucrania ya están hablando de tener distintas instancias para poder solucionar estos problemas diplomáticos que han tenido en el último tiempo. Hay que ver cómo termina todo esto, pero yo creo que ya se está preparando el terreno y como lo vimos con esta última noticia de que se va a comenzar a discutir estas negociaciones en en la comisión, de que Ucrania finalmente va a poder ser un miembro de la Unión Europea, quizá en un mediano plazo. La segunda de estas noticias tiene que ver con la posibilidad de que Ucrania entre en la OTAN y como bien sabemos esto también ha sido algo que Ucrania ha tratado de impulsar desde que inició la guerra e incluso desde antes. Ucrania ve, por lo menos por lo que comenta el gobierno de Zelensky, ven que su entrada a la OTAN puede asegurar la defensa de su país y sin embargo, a pesar de que sabemos que la OTAN está entregando una gran cantidad de armamento a Ucrania, el tema de la membresía siempre ha sido algo que queda un poco en el limbo. Primero que nada porque hay distintos países que podrían bloquear esta entrada de Ucrania, como lo es por ejemplo Turquía, aunque hace un par de meses cambió esta actitud, o por ejemplo lo que es el rol de Hungría. Pero quizá lo más importante que hemos visto en el último tiempo es obviamente la guerra y todo este cuestionamiento de qué puede ser o cómo se va a poder incluir a un país en la OTAN, un país que en este mismo momento está en una guerra con un país contra un país como lo es Rusia. Pero esto todavía no ha apagado un poco lo que es esto no ha apagado los deseos de Ucrania. Como bien sabemos, Ucrania sigue pidiendo que deben entrar en esta alianza, en esta coalición para asegurar su defensa. Sin embargo, en las últimas horas ya han habido respuestas un poco más categóricas, algo que prácticamente ya sabíamos, pero respuestas más categóricas por parte de la OTAN y sus autoridades sobre una posible adhesión de Ucrania, y comentaron que si bien quieren integrar a Ucrania en esta alianza, ven imposible que Ucrania se termine uniendo a la OTAN, por lo menos mientras esta guerra se mantenga. Entonces, hasta que termine la guerra, que ojalá sea más pronto que tarde, por lo que vemos de estas declaraciones, se confirma algo que ya veíamos, que es prácticamente imposible que Ucrania se pueda volver un miembro de la OTAN. Habiendo dicho todo esto, me gustaría iniciar lo que es el análisis del frente y me gustaría partir en la zona de Kupiansk porque hay nueva información que nos permite entender un poco más cuál es la situación del pueblo de Sinkivka, en el cual se han visto combates en el último tiempo. Recordemos que se habló durante mucho tiempo o ciertas fuentes comentaron que Sinkivka había sido ya
capturado por el ejército ruso. Eso yo lo rechacé porque fuentes rusas de las más confiables como Rivar rechazaban esta información y fue algo que tuve que reiterar varias veces en mis videos porque no importa. La información que tenemos el día de hoy es ciertas imágenes del ejército ruso bombardeando posiciones ucranianas en Sinkivka que, como las ha geolocalizado Zodiac Maps, estas son las imágenes que se liberaron. Hay un video que envié a mi Telegram y podemos ver que estas posiciones se han geolocalizado en la parte un poco más al norte de Sinkivka, que se pensaba que estaba ya abandonada por el ejército ucraniano, pero al parecer este no es el caso y la presencia ucraniana en Sinkivka es mayor de lo que se esperaba. Otra cosa que nos permiten ver estas imágenes es el estado del pueblo. Les recomiendo ver el video que envié a mi Telegram, que muchas veces no puedo mostrar en YouTube debido a que a veces YouTube dice que no van con sus lineamientos de comunidad, que son videos gráficos, etc. Pero con esta imagen podemos apreciar un poco el estado del pueblo y cómo podemos ver, si es que uno lo compara con la destrucción que se ve en pueblos como Klishivka o en Andrivka, imágenes que ya he mostrado anteriormente, vemos que la destrucción es mucho, mucho menor. ¿Y esto por qué es importante? Porque lo que comentaban las fuentes ucranianas constantemente es que los asaltos rusos eran prácticamente constantes, que la destrucción era masiva, que los rusos estaban invirtiendo una gran cantidad de recursos para tomar este pueblo, pero por lo que podemos ver en las imágenes, la destrucción no es tanta, lo que nos muestra que quizás lo más probable es que no han habido muchos ataques con artillería, lo que nos puede decir que esta información sobre grandes asaltos rusos era falsa. Algo que comenté en su momento, pero ahora hay un poco más de respaldo, un poco más de evidencia visual que puede sustentar un poco esta información, que los combates en Sinkivka no son tan duros como se comentó en un momento y que esta narrativa de las fuentes ucranianas de estas grandes oleadas y constantes asaltos rusos al parecer tampoco es verídica. Y también podemos rechazar aún más esa información que surgió en un momento por parte de las fuentes rusas de que el pueblo ya estaba completamente bajo su control. Dicho esto, me gustaría que bajemos un poco más hacia lo que es el sector de Klishivka, el sector de Klishivka en la zona sur de Bakhmut, porque la información que tenemos es que ya el frente se está nivelando a lo que por lo menos yo espero que sea la próxima línea defensiva rusa, que es esta línea que va a lo largo de la línea de ferrocarril. Como podemos ver en el mapa de Zodiac Maps, ya se ve esta como curva en la línea defensiva rusa, que es específicamente donde está esta línea de ferrocarril en el mapa de Deep State UA, que es una fuente ucraniana, entonces obviamente tiene el sesgo a favor de Ucrania. Vemos que una curva bastante similar se muestra y vemos como en las últimas horas las fuerzas ucranianas no han avanzado mucho en este sector, porque, acá es donde se está conformando esta línea defensiva. Eso sí, algunas fuentes ucranianas afirman que Ucrania ha avanzado un poco más a lo que es el este de Klishivka, acercándose un poco más a esta línea de ferrocarril, pero de momento esto no lo muestran en su mapa. Y como podemos ver de las fuentes rusas, también se puede ver esta línea fortificada donde los rusos van a establecer su defensa y que ya ahí vemos donde las tropas se están conformando y que probablemente esta va a ser la próxima fase en lo que son las batallas por el sur de Bakhmut. Lo he comentado anteriormente, mientras se desarrollaban las batallas de Klishivka y de Andrivka, el ejército ruso comenzó a fortificar estas posiciones a lo largo de la línea del ferrocarril para tener como, por así decirlo, un punto medio entre la línea defensiva preparada entre Klishivka, Andrivka y Kurdimivka y la otra línea defensiva que se espera que está entre Optine y Odarivka, que la podemos ver un poco más atrás. Así que hay que ver cuánto dura esta línea defensiva. Los combates por Klishivka y Andrivka duraron alrededor de 3 meses y medio, lo cual son casi unas 13-14 semanas, si es que no me equivoco. Y lo que se comenta es que debido a que se acerca el otoño en Ucrania, técnicamente ya están dentro del otoño y se acercan un deterioro importante en las condiciones
climáticas, se habla de que a la ofensiva ucraniana le quedan 6 o 7 semanas más. Obviamente eso está por verse. Ucrania en el año pasado también lanzó ofensivas importantes durante el otoño, donde tuvo éxito, como en la zona de Kharkov, en la zona de Gerson, así que no podemos descartar que esto va a continuar acá, pero sin lugar a dudas es un factor, una variable que hay que considerar cuando se analiza el futuro de esta ofensiva ucraniana en el sur de Bakhmut. Pero ahora me gustaría seguir comentando el frente y quiero pasar a la zona de Rabotinia porque distintas fuentes, tanto Syriac Maps como Deep State UA, han corroborado la información que comenté el día de ayer que venía de las fuentes ucranianas, que hablaba de avances ucranianos en el sector de Novoprokopivka. Esta información fue replicada por Rivar, que es una fuente rusa. También comentan que los ucranianos han avanzado un poco más en la dirección de Rabotinia, hacia el sur, en dirección a Novoprokopivka, pero también en dirección a Verbove. Esto obviamente las fuentes rusas comentan que Ucrania logró estos avances a un alto costo, muchas bajas, etc. Pero es lo que comentan siempre cuando uno ve una fuente ucraniana, una fuente rusa y que comenta un avance de su rival, siempre vemos que tiene ese detalle, pero sufrieron bajas catastróficas, que puede ser el caso, no lo estoy negando, simplemente les estoy comentando lo que dijeron estas fuentes directamente y aclarando que este tipo de comentarios son bastante comunes. Pero bueno, esa es la situación. Ucrania ha avanzado en esta dirección. Incluso algunas fuentes rusas hablan de que Ucrania se ha estado acercando a Novoprokopivka y comentan que incluso han logrado entrar en el pueblo, pero que la artillería rusa los ha logrado expulsar. Esto lo vi solamente en la fuente de Arcángel Spetsnaz, que es una fuente rusa, pero no lo he visto del ejército ruso, de manera más específica, soldado del ejército ruso, pero no lo he visto replicado en otras fuentes, así que hay que ver cómo se está desarrollando toda esta situación. También se hace muy importante considerar que todo indica que las batallas por Verbove y por Novoprokopivka también van a ser batallas muy extensas. Quizá no sean tan largas como las batallas por el pueblo de Rabotinia, pero ya estamos viendo que los esfuerzos ucranianos de entrar en estos dos pueblos están tomando bastante, lo que nos muestra cómo ha funcionado una táctica rusa, cómo ha funcionado la defensa rusa a lo largo del flanco sur y también en la zona de Bakhmut, pero es algo que se ha visto en esta ofensiva, más que nada en esta ofensiva ucraniana, que es que Rusia ha fortificado prácticamente cada pueblo y va a luchar por cada pueblo con tal de poder desgastar lo que es la ofensiva ucraniana. Recordemos que en un momento al inicio de esta ofensiva se hablaba de que probablemente iban a haber quiebres a lo largo de distintas líneas defensivas, pero el caso ha sido un poco más distinto. Hemos visto cómo, más allá de luchar por líneas defensivas, que sí lo hemos visto y lo estamos viendo en dirección a Verbove, se ha estado luchando por pueblos que han sido fuertemente fortificados. Hay que ver cómo se desarrolla todo esto. Comento lo mismo que acabo de decir sobre el frente de Bakhmut. Se acerca el factor otoño. Se esperan lluvias fuertes en las próximas semanas, lo cual puede terminar ralentizando cualquier esfuerzo ofensivo, si es que no congelándolo. Acá en la zona de Zaporilla es más probable que las condiciones climáticas tengan un impacto más fuerte porque es un terreno más abierto que la zona de Bakhmut, y si ustedes pueden recordar el inicio de esta ofensiva ucraniana en dirección al sur, esta fue aplazada durante un gran periodo de tiempo, principalmente debido a las lluvias que azotaban constantemente esta región, así que puede ser que acá veamos un poco más de lo mismo, pero como les recuerdo, estos reportes son diarios, así que no vale la pena adelantarse tanto, simplemente es mejor esperar a ver cómo se termina desarrollando toda esta situación. Y ya terminando de hablar del frente, un último detalle, que se han reportado nuevos intentos ucranianos de cruzar a lo largo del río Dnipro. Sin embargo, estos intentos, algunos de ellos fueron interceptados por drones rusos, estas pequeñas lanchas fueron destruidas. Esto es lo que hace Ucrania constantemente, tratar de lanzar pequeños ataques contra posiciones rusas en el río Dnipro, a veces tienen éxito. El día de hoy parece que no tuvieron tanto. Las imágenes, que no puedo mostrar obviamente, están en mi Telegram para quienes les interese verlas, y mi Telegram va a estar en la descripción de este video. También les recuerdo que si llegaron hasta acá,
una gran ayuda para el canal sería suscribirse. Entonces, si son nuevos, si todavía no lo han hecho, yo agradecería bastante eso. Y por último, se espera que en noticias desde Estados Unidos, se espera que ya la próxima semana los primeros tanques Abrams llegarán a Ucrania. Nuevamente salió toda esta información o todos estos titulares de que los Abrams pueden cambiar el curso de la guerra o que pueden ser una arma que puede cambiar toda la situación. Ya saben mis opiniones acerca de esto, lo hemos visto con distintos tipos de armamento, los Leopards, los Challenger, etc. Poco más de lo mismo. Lo más interesante es que Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de sobre $300 millones donde se va a enviar municiones para sistemas antiaéreos, otros sistemas antiaéreos para interceptar distintos tipos de misiles y drones rusos y por último municiones para los HIMARS, pero también se ha comentado que Estados Unidos va a enviar misiles de largo alcance, especialmente los misiles ATACMS, que es algo que mucho se ha especulado si es que se van a enviar o no, si es que Rusia lo considera como cruzar una línea roja, si es que Estados Unidos lo va a hacer, pero al parecer la administración de Biden se ha decidido en finalmente enviar estos misiles, aunque en una cantidad pequeña, al ejército ucraniano. Y esto probablemente también va a tener el resultado de tratar de incentivar a Alemania a enviar sus misiles Taurus al ejército ucraniano, que un poco más de la misma situación. Se habla de que se van a enviar, pero no se han enviado, está como en este limbo y probablemente van a terminar siendo enviados al ejército ucraniano, especialmente luego de que Estados Unidos dé este ejemplo de enviar sus misiles ATACMS. Pero claro, eso ha sido el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y que nos podamos ver mañana. Adiós.